Diálogos al desnudo. Periodismo de fondo. Con Ernesto Salayandía García. Esta es una edición más de Diálogos al Desnudo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Esta plataforma es de prevención. Más vale prevenir que lamentar, más vale crear costumbres que corregir mañas. Tenemos que romper con esa cultura de tapar el pozo después del niño ahogado. Los hechos hablan por sí solos. Es muy lamentable lo que le está pasando al país, lo que le está pasando al mundo entero. Hoy vamos a hablar de un tema, se titula Hablar con groserías habla mal de ti, y tengo la oportunidad de convivir en este espacio con el maestro José Carlos Hernández Aguilar, quien es buen amigo mío, y él es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales y maestro en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública, además de una experiencia dentro del quehacer gubernamental relacionado con la seguridad pública. También me acompaña un buen amigo, colega, periodista, Mario Góngora, quien respeto y admiro desde hace muchísimos años. Él es capacitador y tiene una gran trayectoria en el trato con personal también relacionado con seguridad pública, y vamos a platicar con ellos sobre hablar de groserías habla mal de ti. Mario, buenas tardes. Licenciado Hernández, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a empezar contigo, Mario. Sí, gracias. ¿Por qué perdimos, en tu opinión, por qué le perdimos el valor a la palabra y empezamos a hablar con groserías o con malas palabras? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Quizá debamos iniciar diciendo que la Real Academia de la Lengua Española, pues su logotipo incluye las palabras de que es la lengua debe ser limpia, fija y da esplendor. Y siendo el español o el castellano un idioma tan rico, quizá uno de los más ricos del mundo, pues nos restringimos a unas pocas palabras. No sé si algunos se sientan superiores por decir ciertas palabras antisonantes o si sea una forma de tratar de intimidar a los demás. Debo decir que yo estoy manejando dentro de uno de los cursos que tengo de cómo sobrevivir en una ciudad violenta, que el uso de ciertas palabras antisonantes, aunque estén mal, dicho que no suena bien y todo aquello, ayudan a intimidar a un malandro. Ya lo he probado en 3 ocasiones. Entonces, sí tiene su lugar el decir unas pocas palabras de esas, pero en unos momentos muy específicos. No sé si me explico con eso, ¿no? Sin embargo, siendo tan rico el idioma, que vamos perdiendo muchas palabras que son valiosas. Yo tengo un diccionario, por ejemplo, de 1860, y ahí hay palabras que no sabemos qué significan. Ahora las escuchamos y no sabemos. De todas maneras, aunque no se hayan incluido los nuevos diccionarios, de todas maneras son palabras muy ricas, muy interesantes, como las que usaba Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? En algunos sonetos. Entonces, el problema que tenemos es que nos denigra realmente el usar en una conversación normal y común un idioma que no es el nuestro. El problema quizá pueda ser que la Real Academia, después de que se usa una palabra o varias palabras juntas por mucho tiempo, no sé definir qué es mucho en esta ocasión, las da por buena y las incluye en el diccionario formal. Pero de todas maneras, por eso yo insisto en que el idioma es algo maravilloso, es algo hermoso, ¿sí? Entonces, yo sí desapruebo, salvo en algunos casos muy específicos que nos sirva para intimidar a alguien que nos quiere causar un daño. Ahí en lo personal, estoy hablando personalmente, nadie lo tiene que hacer, pero yo he probado en 3 ocasiones, en intentos de asalto, que he logrado intimidar a las personas usando un tono de voz que es muy importante y unas palabras específicas, ¿no? Esa es mi opinión hasta ahorita. Sin embargo, pues yo llevo 47 años escribiendo en el Heraldo
perdón, 37 años escribiendo en el Heraldo. Y bueno, pues hemos seguido allí y siempre tratando de usar palabras adecuadas, ¿no? Y como es tan rico el idioma, nos permite realmente ser creativos en el lenguaje y en lo que estamos escribiendo. Bien, mi querido amigo José Carlos Hernández Aguilar, en tu experiencia, ¿por qué perdimos el respeto al diálogo, a la conversación? ¿Por qué se perdió el respeto entre todos, en grupos de maestros, en grupos de compañeros de trabajo, en grupos de compañeros de escuela? Nos faltamos al respeto por el uso de groserías. ¿A qué atribuyes tú esa falta de respeto? Claro, sí, muchas gracias. Y antes de comentar algo breve, quisiera saludar al licenciado Mayro Góngora, amigo de hace ya varios años, y me parece muy ilustrativa la introducción que hace el señor Mayro Góngora. Me parece muy inteligente, y sobre todo el origen de esta cuestión de las groserías, y la riqueza vasta del lenguaje. Definitivamente, señor Salayandia, entramos a un proceso cultural cambiante, un proceso radical. Las nuevas generaciones vienen ya casi con el chip de violencia, casi con el chip de decir palabras soeces desde muy edades tempranas. Recordemos, desde mi punto de vista, de que hay factores predisponentes, desencadenantes, que son los que propician que haya tanta delincuencia, tanta violencia, y consecuentemente vaya acompañada de un lenguaje tan soez, de tanto improperio dirigido a los demás. Decía correctamente el licenciado Mario Góngora que a veces puede ser una forma de mostrar poder, de mostrar fuerza. También debemos de entender la tropicalización de la cultura. Por ejemplo, si nos vamos allá a Veracruz, al Alvarado, aquellas partes de Veracruz, todo es grosería, todos son 10 palabras, 8 son groserías. Son procesos culturales que ellos lo usan como parte de su argot diario, las 24 horas del día. Pero sin embargo, sí la cultura, la subcultura ha arropado a las nuevas generaciones, incitándolas a que sean violentas. Para concluir esta intervención, definitivamente desde mi perspectiva, las nuevas generaciones llamadas millennials, divididas en alfa, en X, Y y Z, son personas altamente estresadas, con un grado de neurosis, o sea, trastornos de ansiedad muy severos en su interior, que las incita a ser violentas, no solamente en groserías, sino incluso en alzar la voz, como lo veremos un poquito más adelante. Muy bien, mi querido amigo, el licenciado Hernández, gracias por tu intervención. Mario, ¿qué sucede en los matrimonios? En tu opinión y de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué se ha dado tanto esta separación y estos divorcios tan notorios que después de tener una luna de miel se van al rompimiento y del amor se van al odio, pero se van también a un lenguaje y a una comunicación vulgar, agresiva, corriente, podría yo decir, entre una pareja que al principio se dio las mejores muestras de cariño y de respeto? ¿Cuál es su opinión, Mario? Bueno, eso que dices ahorita se torna más importante cuando esos malos entendidos y las discusiones se dan enfrente de los hijos, ¿sí? Yo creo que todo se debe a una falta de respeto que se deriva de que una persona se siente superior a otra. Claro. Y ya, por ejemplo, ahora el respeto a la mujer, pues es asombroso. Yo me doy cuenta de jóvenes que son novios. Por ejemplo, hay mujeres que ya no quieren que el novio les abra la puerta del automóvil en una forma de cortesía, porque con este feminismo que se está desatando a últimas fechas, es muy bueno en ciertos momentos, pero es fatal en otros, ¿sí? Porque hay un sentido de superioridad de una parte sobre la otra. Y yo pienso que ese sentirse superior a personas, a cualquier persona que nos acompañe, es parte del problema. Sentimos que sabemos más,
o sentimos que somos superiores por alguna forma. Debo decir que para el entendimiento muchas personas no entienden que la mujer en sí es superior al hombre en muchos casos. Yo recuerdo a nivel universitario que eran los primeros lugares en física, en química y en psicología y en otras cosas, ¿no? Las mujeres. Después, cuando me tocó estar en la escuela de policía y posteriormente en la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía, pues descubrí que las mejores tiradoras eran las mujeres, disparando con armas de fuego, ¿no? Y entonces ahí empezó uno a entender que sí, las consideramos sexo débil, pero les debemos todo el respeto del mundo. Y cuando se pierde ese respeto, que a veces uno dice, no, pues es que no se debe respetar. No, es que no se debe respetar. Es que tenemos que respetar independientemente de lo que esté pasando, ¿no? Y yo opino que eso que está sucediendo ahorita es parte, podemos decir, de la, entre comillas, nueva cultura que estamos aprendiendo con la que estamos aprendiendo a vivir actualmente. Entonces, yo sí opino que el respeto debe seguir independientemente del tiempo que una persona lleve casada, o con la compañera o compañero que se tenga, ¿no? Y el respeto es mutuo. Si no es mutuo, va a haber bronca. Eso te lo puedo asegurar. Muy bien, ahorita continuamos un momentito más, y sobre todo estas relaciones tóxicas, estas relaciones ásperas, estas relaciones que rompen e irrumpen una buena comunicación entre padres e hijos, entre esposos, entre compañeros de trabajo, debido al mal lenguaje, debido al mal uso del lenguaje y lo que decía ahorita el licenciado Hernández, a la neurosis manifestada a través de las palabras. Vamos a hacer un corte. Antes quiero recomendar, ahora que estamos en casa y es una saludable recomendación, pidan hamburguesas, servicio a domicilio, estas hamburguesas jugosas, frescas, este pan casi hecho en casa, es un pan artesanal de las Carbons Burger y acompañadas de, ya se me hizo agua la boca, de papas fritas y aros de cebolla y sobre todo en compañía de la familia, viendo una buena película, pero sobre todo haciendo buen uso del lenguaje, el respeto por delante. Bien, estamos en Diálogos al Desnudo, vamos a continuar. El teléfono de Carbons Burger, ahorita se los doy. Carbons Burger está en 3 sucursales, uno en la Cantera, otro acá en el norte de la ciudad y otra en Ortiz Mena. Pueden marcar el 438-43-44 y disfrutar en familia viendo una agradable película, respetándose con las papas fritas y los aros de cebolla. En un momento regresamos. Gracias. Orientación e información sobre el contenido de este tema, escríbenos a ernestosalayandia@gmail.com. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. Energía Solar Parral. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Contamos con bombas solares para uso agrícola y ganadero, agua para ranchería y comunidades, módulos solares para ahorro de energía doméstica e industrial, instalación aislada para ranchos, calentadores solares para uso doméstico. Elimina la compra de gas. Ya sabes, visítanos en Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro. O comunícate al 627-123-1910. Energía Solar Parral. Visita nuestra app en www.energiasolarparral.com. Deja que el sol pague tu recibo de luz.
periodismo de fondo en Diálogos al Desnudo, 614-256-8520. Sí veo es que es bastante tontita y bastante groserita. Y entonces, pues a mí me preguntan qué es lo que pienso, y entonces yo pongo en el chacaleo, les pongo, ¿en verdad creen que esta put y este guango son divertidos? Con signo de interrogación. Muy bien, aquí la pregunta a nuestro buen amigo el licenciado Hernández: ¿por qué somos tan violentos, tan agresivos, hostigadores, bueno, en algunos casos, contra la mujer? ¿Por qué esa situación de denigrar, humillar, de ofender, de ridiculizar incluso a través de las palabras hacia la mujer? ¿Cuál es su opinión, licenciado Hernández, por favor? Bueno, nada más hacer una pequeña acotación, no nada más a la mujer. Hay mujeres altamente violentas, altamente agresivas, se llama síndrome de Hera. Es una cuestión mutua, es una cuestión bilateral. El amor en pareja debe tener 3 ingredientes esenciales, que no se nos olvide: comunicación, admiración y respeto. Todo lo que esté alrededor convergen en esas 3: comunicación, admiración y respeto. Cuando una pareja, hombre a mujer, mujer a hombre, hay esa exasperación, esa neurosis, esa intolerancia explosiva e incontrolable, estamos hablando de una fría pobreza del alma. Y en términos ya más acotados, más científicos, le podemos llamar una especie de narcisismo en pareja, que es un trastorno obsesivo en el que una persona se siente excesiva y aparentemente superior a la otra, queriendo tener el control total sobre ella a través de imposiciones, gritos, lenguaje soez, agresivo, chantaje. ¿Y el lenguaje corporal? Sí, claro, a través de esa kinésica, que es el lenguaje corporal, a través de chantajes emocionales y derivados, ojo, derivados de graves y profundos sentimientos de inferioridad, falta de atención o bien de baja autoestima por quien profiere esos insultos, ya sea la mujer o la mujer al hombre, en tratándose de una pareja obviamente heterosexual. Por eso es que hay, bueno, me refiero a todo tipo de parejas, pero tocando el tema en específico, hay gran violencia cuando se pierde el respeto, cuando se pierde la dignidad a la persona. ¿Y qué es la dignidad? Es el máximo respeto mío hacia los demás, de los demás hacia mí, y el máximo respeto mío hacia mi persona. Cuando ya se rompe esa triada, cuando se rompe ese respeto a la pareja por la falta de amor, por la falta de atención, de comunicación y de admiración, ya se rompe cualquier vínculo de amor, de respeto entre ambos. Y se pasa a los actos de violencia, golpes, heridas. Muy bien. Mario, en tu experiencia y tu opinión, por favor, sobre esa relación de padres e hijos, este lenguaje grosero, este lenguaje ofensivo, humillador, denigrante, incluso fuera de toda proporción. Yo no me acuerdo de haberle faltado el respeto a mi padre. Yo no me acuerdo de que alguno de mis hermanos haya insultado a mi madre o a mi padre. Pero ahora lo veo, no, gracias a Dios, no en mi familia, pero lo veo muy cercano en muchos jóvenes que con la mayor facilidad del mundo le faltan el respeto a sus padres. ¿Cuál es su opinión? Es más común de lo que nos gustaría que fuera. Claro. Nada más regresando un poquito a la cuestión sobre el lenguaje en pareja y todo aquello. Quizá fuera muy prudente que alguien, no sé de si hay algún estudio específico de los feminicidios, qué es lo que está motivando tanto feminicidios, sobre todo a últimas fechas. Siempre ha habido, pero ahora se han incrementado de una forma pues que ya es muy preocupante. Ahora las chicas pues ya no saben qué hacer, ¿no? En abril asesinaron a una amiga mía y pues los de la fiscalía saben quién fue, yo sé quién fue y no pasa nada, ¿verdad? Entonces pues quisiera que hubiera algo más que comunicarles a las mujeres para que se pudieran defender y salir más adelante en esto, ¿no? Tengo un curso sobre eso, pero eso es cosa aparte. Ahora, sobre la pregunta, la falta de respeto de los hijos a los padres.
Eso también siempre ha existido, nada más que antes no teníamos esa influencia de otras personas con los que, por ejemplo, nos podemos iniciar en una adicción. Si no te fumas esto, no entras a la pachanga. Si no te tomas esto, no entras a la pachanga, por ejemplo. Y entonces ahí empieza el deterioro también de la mentalidad de algunos jóvenes, de que como los padres están en contra, y entonces ellos quieren ser muy rebeldes, quieren ser, figurar como personas muy maduras ante los demás, ante las chicas y todo aquello, que entonces empieza a, ¿cómo puedo decir?, a ponerse en contra de sus propios padres en lo que le dicen, en lo que hacen, si dan permisos o no dan permisos. Sí, he escuchado eso y me ha dolido mucho saber eso, pero ojalá yo supiera el motivo. No tengo el motivo fijo en mi mente de qué es lo que está realmente causando todo este desastre. Ahora bien, ya en la escuela ya no manejamos la gramática, el lenguaje como debe ser, y ahí estamos perdiendo. Pues, por ejemplo, nomás hay que ver las faltas de ortografía en las redes sociales, para empezar, ¿no? Asimismo, hay palabras diferentes en un país o en un sector del país a otro sector, cómo se manejan algunas de esas interpretaciones de la palabra. Por ejemplo, la palabra aplatanado en Costa Rica, estaba dando un curso ahí y resultó que todo el mundo se soltó riendo. ¿Qué es lo que significa aplatanado allá, no? Costa Rica. Y, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿qué significa la palabra bicho? Y así, ahorita no vamos a discutir eso de los significados, pero de todas maneras se los puedo dejar de tarea a aquellos interesados. Y volviendo a los padres de familia, quizá los padres de familia debemos ser un poco más estrictos, poner horas de llegada y tener sanciones si no se obedece eso, ¿no? Saber, por ejemplo, y estar conscientes desde el primer día que un joven empieza a consumir drogas. No todo el mundo sabe eso, lo tengo en uno de mis cursos también. Esos pequeños detalles son muy importantes para que la disciplina se inicie con los padres contra los hijos, o no contra, sino a favor de los hijos, porque de otra forma, pues se van agarrando más y más libertades, ¿no? Recuerdo perfectamente cómo respetábamos en aquellos tiempos a nuestros papás, y resulta que antes la hora de llegada a la casa era las 9 de la noche, ¿sí? Ahora las pachangas empiezan después de las 12, y eso es muy serio, porque no sabemos los padres con quién estuvieron y todo aquello. Por eso también es importante que los padres conozcamos las amistades de los hijos, porque si conocemos las amistades ya podemos discernir si es una buena amistad o no, y conocer a los papás de las amistades de nuestros hijos es muy importante para empezar a darle un camino nuevo a esta disciplina que los chicos deben saber, pues hasta que sean adultos, ¿no? Hasta que tengan uso de razón, porque si razonan, no van a hacer ciertas cosas. El problema es si uno quiere quedar bien con los amigos por hacer esto y lo otro. Ahí empezamos a tener problemas. Esa es mi opinión. Entonces, la disciplina debe estar impuesta y tener horarios y controles por parte de los padres, pero que sean estrictos, y quitar permisos y quitar celulares y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo sé de familias donde un chico se suicidó porque le quitaron el celular, y pues eso también es muy grave. No sé qué opines de esto. Muy bien, muchas gracias, licenciado Hernández. Sí, ahora... perdón. Sí, adelante. Quisiera abonar un poquito para regresar al tema. Nosotros hicimos por nuestra parte, hace ya unos 3-4 años, un estudio muy fuerte para un congreso en el cual tuve el alto honor de participar, un congreso internacional de la familia, e hicimos un estudio serio y profundo aquí en el estado de Chihuahua. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el 95%, ojo, 95% de los adolescentes y jóvenes profieren palabras soeces. No se quitan de la boca la palabra fálica todo el día. Esto trae como consecuencia o como causa un altísimo grado de estrés. Por otra parte, también existe la violencia, no únicamente a través de groserías o palabras soeces, sino a través de la forma de redactar en WhatsApp, en Facebook, la forma incluso, si no decir tanta palabra, como la forma de contestar un mensaje o de no contestar un mensaje, también son síntomas de violencia, llamada cibernética. Todo esto, y lo que lo comentaba el licenciado Mario Góngora,
tienen que ver con el llamado síndrome del emperador, o sea, los niños tiranos. Es una terrible, una grave patología mental que se presenta en las y los menores de edad, o en los hijos, pues, no nada más menores de edad, donde ellos quieren ejercer todo tipo de control y de poder, no solamente con los padres, sino con cualquier figura de autoridad. Incluso tenemos estudios fuertes, serios y profundos que el 35 a 40% de los hijos maneja la cuestión patrimonial o de dinero de los padres de familia. Esto está abonando a que haya más índices detonantes de violencia o delincuencia. Sí tenemos que legislar, operar y regresar el gobierno, las familias, a ver qué es lo que está pasando, por qué hay tanta grosería, tanto improperio, por qué todo el día se está diciendo tanta basura por parte de los chicos y chicas. Y para terminar, dicen por ahí, como parte, no sé si sea bíblico o no, pero la boca habla de lo que el corazón siente. Claro, muy bien. Sí, Mario, adelante, Mario. No, tiene mucha razón, el licenciado Hernández. Resulta que yo he notado que, sobre todo también a últimas fechas, a las mujeres, antes eran cosas de hombres, decir palabrotas era cosa de hombres. Ahora, también las mujeres se han especializado en eso. ¡Pinche puto de mierda! ¡Chinga tu madre, pinche asalariado de mierda! Como ustedes, este puto país lo está cargando a la verga, cabrón. Y súbelo con López Dóriga y con pinche López de Mola, güey. Hay que escucharlas decir en las pachangas y todo aquello. Eso me preocupa, porque es como perderse el respeto a uno mismo. El usar improperios es estarse faltando el respeto. Y sobre todo teniendo todos los recursos del mundo para hablar adecuadamente, ¿no? Y ese se convierte en un problema, porque entonces hasta a nuestros padres les podemos insultar y decir cosas feas, o chicos y chicas también. Lo que se dicen era indecible en mis tiempos, ¿sí? Porque sí había un más respeto, pero es cierto, el síndrome del emperador, del chico que maneja a los padres como quiere, se sigue dando y está creciendo, en mi opinión. Y la cosa es que los papás siguen comprándoles pues las últimas tecnologías en celulares y en aparatos electrónicos, cuando creo que eso debe estar restringido, bueno, los primeros años quizás sí, o poner horarios específicos para que desde la casa se haga. Otra cosa también, a veces un celular, ¿debe traerlo un jovencito, sí o no? Pues es una navaja de dos filos, porque queremos los papás pues saber dónde están, tenerlos controlados, pero de nada nos sirve, porque o apagan el teléfono o no contestan cuando nosotros llamamos, ¿no? O te dicen mentiras. O sí, la otra cosa, bueno, hay recursos para eso, para los papás, ¿no? Hay formas de darle un seguimiento al celular de los hijos, inclusive hasta de grabar lo que están diciendo, pero bueno, pues esas son cosas diferentes que no todo el mundo lo puede hacer ni tiene el dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder frenar esto? No frenar, sino que la gente recapacite, los jóvenes, que una vez que empiezan a crecer, y he escuchado palabras así desde los jovencitos hasta ya funcionarios públicos. Cuando estuve una temporada, unos años ahí en la Procuraduría de Justicia, una persona adicta que lo conocí en el Cerezo, o en la Pinta, como le decían, decía que, porque me encontré a su mamá, él ya falleció, tuvo un infarto, pero bueno, me encontré a su mamá y me dijo que en alguna ocasión él había dicho que yo era el único funcionario con el que habían tratado que no decía malas palabras. Es que no es necesario, ¿sí? Todavía no las digo, salvo, como les dije, tengo mis excepciones en situaciones de, pues casi de vida o muerte, ¿no? Donde te están amenazando con navaja, 2 fulanos. Pero de fuera de eso, no tenemos para qué. El idioma es riquísimo, pero no lo conocemos. Muchos no nos entienden cuando decimos ciertas palabras. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, y antes de irnos a la pausa, quiero recomendarte que reflexiones en esta época de prevención. Diálogos al Desnudo es una plataforma de prevención, y te estoy sugiriendo marques a Energía Solar Parral al 627-123-1910. El ahorro en energía eléctrica es hasta el 85% del consumo mensual.
tú puedes ahorrar una gran cantidad de dinero si instalas en tu casa energía solar. No es cara, está en una tecnología muy accesible. El teléfono es 627-123-1910, es energía solar de Parral. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema de hablar con groserías. Habla muy mal, pero muy mal de ti. Regresamos en un momento. Gracias. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Tiempos de luz, para vivir la vida con libertad y alegría. ¿Qué es una adicción? El adicto nace o se hace. Consecuencias de las adicciones. Las maravillas del cuerpo tiradas a la basura. El borracho es ciego, sordo, mudo y más terco que una mula. Bola de cristal. La loca de la azotea. Mi comunicación necesita, como el agua y el aceite. Familia disfuncional. Sociedad en decadencia. El sello de la casa. La esencia de la vida. Muchas gracias. Buena voluntad. Enfermedad de alto riesgo. Las fuerzas destructivas del matrimonio. Contaminación emocional. Lecciones de la vida. La puerta del infierno. Sangre y cocaína. Ludopatía. Muerte lenta y cruel. Parejas disparejas. Jóvenes hundidos en depresión y drogas. Quien tiene la información tiene el poder de decisión. Relaciones enfermizas por demás destructivas. El que siembra vientos cosecha tempestades. Las costumbres se hacen leyes. Complejidad y crueldad de la enfermedad. Prevención, buzos caperuzos. Senadores ignorantes. Aplicaciones para cambiar. Hechos son amores, no buenas razones. Tropiezos tras tropiezos. Blindaje a los hijos. Bola de nieve. Crueldad infantil. Maldita enfermedad perversa del alma. No hay quien se escape. Qué fácil fue. La luz al final del túnel. Más vale crear costumbres que corregir mañas. Mar de corrupción. Esclavitud. Un nuevo código para ser feliz. La filosofía del fútbol y la tarjeta roja. ¿Lo anexo o no lo anexo? Un adicto en casa. Siempre vendrán tiempos mejores. Una enfermedad compleja. Es increíble el ahorro del 85% en el consumo de gas y de energía eléctrica. Imagínate ahorrarte al mes, si pones 1,000 pesos son 850 pesos. Y si en un año, pues puedes recuperar la inversión de lo que te pudiera costar el boiler solar. Pide información o visita la página de Energía Solar de Parral. Marca el 627-123-1910. Energía Solar de Parral. La moda de ahora es ahorrar y prevenir. Yo estoy a tus órdenes. Recomiendo mucho a Energía Solar de Parral. Bien, gracias. Continuamos con Periodismo de Fondo en Diálogos al Desnudo. 614-256-8520. Muy bien, continuamos aquí en Diálogos al Desnudo y yo tengo que acordarme que lo más sagrado debe de ser la familia. La familia es un sello, es un honor, es una distinción y es un regalo. Y en familia, hoy te recomiendo las hamburguesas de Carbon Burger. Estas hamburguesas fresquecitas, hechas con un pan riquísimo. Yo creo que es un pan artesanal, de esos panes que ya no hay, pero que saben riquísimos. Los aros de cebolla, las papas fritas
y la carne que se deshace en la boca, con un sabor fresco, con una textura, frescura. Vaya, vale la pena. En familia, una buena película, una buena convivencia, pero sobre todo el respeto. El teléfono para servicio a domicilio es el 438-4344, Carbons Burger, mi recomendación especial. Bien, a mí me tocó, quiero platicar a mis dos amigos, a Mario y a José Carlos, estar en Ciudad Juárez en un taller que di. Es un taller que tengo para hablar en público. Y hice un receso y pasé por un grupito de alumnos y me detuve un poco a escuchar las conversaciones de los alumnos. Serán como 10 o 15 alumnos. El lenguaje era como si estuvieras recorriendo un mercado. Era vulgar, era corriente, era ofensivo, era denigrante. Había un gran número de mujeres. Y dije, vaya, qué manera de hablar de estos niños en el Colegio de Bachilleres de Ciudad Juárez. Y luego seguí caminando y me topé con una bolita de maestros y me detuve, dije, voy a ver qué dicen del taller, a ver si les está gustando las técnicas para hablar en público. No sabes, impresionante la manera de hablar de los maestros, con groserías, con antisonantes, con, vaya, todos los calificativos y descalificativos que pudiera tener la palabra. ¿Qué le pasó a los maestros, Mario? ¿Qué le sucedió al magisterio? ¿Qué pasó con ese maestro que era el ejemplo a seguir, con ese maestro que tenía una norma, que tenía un ejemplo? ¿Qué sucedió, en tu opinión? Ojalá y pudiera contestar directamente eso, pero parte del problema es que ya nos acostumbramos a que eso es normal, y no es normal, pero para que los maestros estén en las mismas, pues, ¿qué esperamos de los pobres alumnos? Seguramente se comunican con ellos en la misma forma. Pero a nadie le espanta ya eso, como que es algo común ya en nuestro lenguaje, utilizar ese tipo de problemas. Y para nada es prudente, por ejemplo, hablar en público y eso, pues, aún diciendo es que está ante un grupo de recogedores de basura, que no es denigrar a ellos, ¿no? Porque he conocido gente muy importante, he conocido gente que se expresa muy bien. Aquí en el centro donde vivo y tienen su casa, he conocido pura gente, mucha gente desamparada, no pura gente, mucha gente que viven afuera, pero cuando habla uno con ellos, se expresan muy bien, Ernesto, y se sorprende uno, no dicen ninguna majadería, ninguna. Seguramente cuando están en su grupo con sus amigos y todo, probablemente sí las digan. Pero son gente pobre, son gente que, como digo, duerme gente desamparada. Y entonces, pero de alguna forma muy bien. Y ahí he conocido hasta maestros que son ahora, piden caridad, ahora viven de eso. Que dice, ¿cómo llegó una persona a eso? ¿No? Pero no se expresa mal. Y de eso estamos hablando. Entonces, no puedo contestar por qué hemos llegado a esto, salvo que lo permitimos. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en primero y segundo de primaria, si alguien decía una palabrota, así les decían antes, la maestra les llamaba la boca con jabón. Así es. ¿Sí me acuerdo. Sí, me acuerdo la frase. Y lo aceptábamos. Entonces, pues nos cuidábamos, claro que nos cuidábamos de no expresarnos así. O sea, podría decir nombres de maestras, pero tampoco lo voy a hacer, porque seguramente ya no viven, pero era algo normal. Y bueno, entonces pues sí nos enseñamos, y menos en nuestra casa, ¿no? Yo no quiero imaginarme qué me hubiera pasado si mi mamá o mi papá hubieran escuchado, me hubieran escuchado decir palabrotas así. Claro. De cualquier forma, ¿cómo podemos reponer ahora quizá? ¿Cómo le vamos a dar solución a todo esto, Ernesto? ¿Qué tenemos que hacer para ir corrigiendo el rumbo? No va a ser inmediatamente, obviamente, pero ¿qué debemos hacer los ciudadanos, los papás, ante los hijos, ante los nietos, algunos otros, para corregir este tipo de cosas? Ahí yo te hago la pregunta a ti, porque yo no tengo la respuesta, o al licenciado José Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para corregir el rumbo que lleva nuestro lenguaje, nuestro idioma,
pues para que no siga creciendo, que no siga siendo natural el decir esas cosas. No sé, no te puedo responder eso. Muy bien. Aquí, ¿Qué nos comentas? Adelante, licenciado. Aquí por favor. lo que pasa, la pregunta es muy directa y muy seria, porque si han entrado a ese mundo los maestros, maestras, como lo decías tú ya, yo también lo he escuchado en muchos docentes, estamos entonces entrando a una vulgarización de la cultura, estamos entrando a una prostitución del lenguaje, que como bien lo decía mi buen amigo, el señor Mario Góngora, realmente se ha cambiado todo este contexto cultural, se ha prostituido lo que es la cultura, el lenguaje, el idioma, las señas, todo es ahora ser soez, porque si no entras a ese grupo, a ese gueto de hablar con improperio, de hablar con groserías, altanerías, eres excluido de ese gueto. Por eso los maestros, y no nomás maestros, sacerdotes, figuras de autoridad, políticos, empresarios, gente que debería ser ejemplo de moralidad, han entrado a ese círculo, a ese gueto de la vulgarización de la cultura. Y es increíble cómo hay la influencia de la globalización, de la narcocultura, de la moda alterada, de la música, simple y sencillamente para abonar lo que bien decía mi buen amigo Mario Góngora, para abonar a ello. Antes eran canciones bien escritas, por dar un ejemplo, canciones escritas con amor, con desamor, lo que fuera, pero ahora son canciones que entre más grotescas, entre más violentas sean, o entre más denigren a la mujer o a la persona en general, tienen mucho más éxito. Y esto estamos entrando ya a un área de confort mental, donde no solamente los jóvenes o los niños, sino los adultos entramos a ese confort de premiar, de aplaudir lo que creemos que está bien. Que entre más sea la canción grotesca, que tenga más improperios, más groserías, tienen más éxito y nos empodera en una fiesta, en una reunión, al calor de las copas, etc. Tenemos una sociedad neurótica manifestada en el lenguaje. Sí, por supuesto, entendía la neurosis como un trastorno de ansiedad que refleja su intolerancia a través de estos actos de desprecio, de humillación, de groserías, de altanería, por supuesto. Y si me permites cerrar tu pregunta para que participe mi compañero, no cabe duda que la intolerancia explosiva, incontrolable hacia las personas, circunstancias, hacia los objetos, es la máxima demostración de una fría pobreza del alma, y de un odio, aparte, de un odio autodestructivo para quien es presa de aquella. La sociedad, lo acabo de decir, 95% de los niños o adolescentes usan groserías, y no se diga los adultos, y eso participa también o abona a un proceso de narcocultura, o lo que le llamo narcotización también de la cultura. Muy bien, Mario, te acordarás que cuando establecimos la idea de participar en este programa, salió el comentario de Loco Valdés, cuando era un comediante que tenía un programa, creo que era Operación Jaja, y el Loco Valdés hizo un comentario sarcástico hacia Benito Juárez. Sí, cómo no. Y lo llamó Bomberito Juárez. Y de ahí le cayó una multota muy grande tanto a la televisora como a él, te recordarás. Sí. ¿Y qué pasa ahora con la televisora y con la ley de radio y televisión? ¿Por qué se viola constantemente con tanto comentarista, locutor, artista, políticos como Muñoz Ledo, que con la mayor facilidad del mundo abren el micrófono y se explayen? ¿Qué sucede con la ley de radio y televisión, en tu opinión? Perfectas condiciones, a una profundidad de 11 metros. Puta madre, güey, ahí es bueno. Compañeros, buenas noches. Sí. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. En serio, no los ve nadie, güey. Nadie ve su puta. ¿Ya estamos al aire? Pues todo. No, qué cabrón. Inició el regreso masivo de vacaciones. Pues porque no hay sanciones, no hay sanciones que realmente estén ejercidas. Les voy a leer una cita de un escritor llamado
Northrop Frye. Dice, hay una sola manera de degradar permanentemente a la humanidad, y esta es destruir el lenguaje. Entonces, pues es muy cierto. ¿Qué podemos hacer? Pues yo sugiero la lectura, pero ahora encontramos que menos y menos jóvenes les gusta leer. No hay hábito. ¿Perdón? No existe el hábito de la lectura. No, ya no existe, ya se perdió, siendo que es un hábito fabuloso, realmente. Claro. Pero bueno, ya lo perdimos. ¿Cómo lo recuperamos? Pues no sé, para muchas cosas, aún para la ortografía y todo aquello, nos ayuda mucho a leer, pero ya no se usa. No sé qué tenemos que hacer para recuperar esto. Pero es cierto, yo pienso que si al loco Valdés le pusieron su sanción, pues ya nadie se quiso meter otra vez en decir ese tipo de cosas. Ahora muchos dicen lo que sea, entre senadores, entre diputados y todo aquello, pues ya es libre albedrío de cada quien dice lo que se le antoja. Sin sanción, ya no se esperan sanciones. Por eso digo que tanto para prevenir con los jóvenes, pues es tener ciertas sanciones, al principio con los chavitos chicos y todo aquello, pues tener una disciplina de padres a hijos y que sea ejercida, porque luego se pasan muchas cosas y no pasa nada, y lo mismo sucede ahora a cualquier nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada más tener sanciones y decir, voy a hacer esto y cumplirlo, ¿no? Los pero límites. Si hacemos, claro. ¿Qué vamos a hacer en esto? Pues no hay una solución inmediata para eso. Esto va a tomar tiempo, pero de todas maneras sí tiene solución, como todo. Así pues, maestros como José Carlos y tú y muchos otros que también nos pueden ayudar a ir corrigiendo esto. Por eso debe ser más extendida este tipo de información, este tipo de comentarios y de reuniones, donde no seamos 3 personas las que estamos involucradas, sino que seamos 20, 30, al menos. Así pues, pues eso es lo que tengo que decir al respecto. Muy bien. Licenciado, las costumbres hacen leyes y tal parece que ya se hizo una costumbre celebrar al niño cuando el niño dice una grosería. Es motivo de gracia, motivo de aplauso, motivo de risa, y el niño se la pasa diciendo grosería y media. Es el deber de los padres, es culpa de los padres, todo esto que está sucediendo en cuanto al lenguaje. Bueno, sí, gran parte, todo tiene que ver en el seno del hogar. Acuérdense que en la infancia hay una etapa que se llama etapa de los ídolos, donde para el niño de entre 3 y 8, 9 años de edad, las máximas figuras de autoridad son papá y mamá. Entonces, cuando el niño adopta actitudes del papá, adopta actitudes del lenguaje del papá, él lo va a repetir. Cuando el niño dice una palabra soez y el papá le aplaude y dice, otra vez, mijo, otra vez, ahí está reforzando como un factor desencadenante, está reforzando una conducta, y más cuando lo permite. Lo que decía el licenciado Mario Góngora, y que tiene mucha razón también, cuando los maestros, cuando los alumnos dentro de una clase, dentro de un aula, dicen una serie de groserías o le recuerdan a la mamá, al maestro, y el maestro o la maestra lo permite. Entonces sí tenemos que llegar a retomar valores para limitar, no solamente legislativamente, sino poner límites a esto. Definitivamente, el amor a los hijos no consiste en darles todo lo que nos pidan, o lo que nunca tuvimos, sino educarlos en el respeto y disciplina mutua, mutua, para recibir de ellos lo que siempre anhelamos. Muy bien, Mario, ¿cómo nos afecta como sociedad el haber desvirtuado el lenguaje, el haber desintegrado la palabra y el recurrir a la grosería y a la vulgaridad? ¿Cómo nos afecta como sociedad en todos los sentidos? Bueno, como decía Northrop, pues estamos destrozando la cultura propia de nuestro lenguaje, ¿no? Ahora hay estímulos para aprender otros idiomas autóctonos en diferentes lados, pero no sé si existían ese tipo de palabras, insultos en aquellos tiempos y con esos lenguajes, o si todavía en algunas de las comunidades donde se acostumbra el rarámuri o algunos estados en México o en el sur, si se usa o no se usa en el maya algún insulto.
pero de cualquier forma, pues nos destruye, sí nos destruye como sociedad. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que tener un plan para recuperar lo perdido, que es el hacer bien las cosas, en hablar adecuadamente. Tenemos tantas palabras que, bueno, yo estudié muchos años en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una riqueza en su idioma, en su lenguaje, como el español. Entonces tenemos recursos, tenemos opciones, palabras que pues podemos escoger de ellas para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo digo que es una situación más bien de disciplina, Ernesto, de disciplina en todos los sentidos, ¿ok? Y que si ponemos condiciones, pues que se cumplan, porque ahora nos han enseñado que los papás deben ser amigos, que sí, es verdad, amigos de los hijos, pero principalmente deben ser papás. Entonces, a mí hace como 3 años, un hijo que fui muy duro con él, muy duro, me dijo que le gustaba mucho mi dureza y mi blandez, ¿verdad? Las dos cosas. Porque sí fui duro, pero también en lo que debería ser fui muy blando y ahora es un hijo excepcional. Y no cayó en el mundo de las drogas, ni en el tráfico de drogas, que lo querían reclutar para eso. Pero ya se formó su criterio respecto a desde cómo hablar, qué decir, y porque me acuerdo cómo hablaba entre sus amigos. O llegué a ver algunos correos electrónicos con amigos, y así era. Pero ya no lo he vuelto a escuchar hablar así en ningún lado. Y eso me da mucho orgullo y seguridad, pues, de que el hijo se formó bien, ¿no? Eso es, no sé, hay muchas cosas de las que estamos platicando que yo no tengo la respuesta, Ernesto. Pero mi criterio es, vamos intentando ir recuperando un poco, primero poniendo el ejemplo nosotros, y segundo, pues dándole los recursos a los demás para que lo puedan hacer también. Y yo sí promuevo pues la lectura en las personas. ¿Cuántos libros hemos leído? Pues ya ven lo que ha sucedido. Si le preguntábamos a Peña Nieto, le preguntamos ahora al nuevo presidente qué libros han leído, pues no han leído mucho, para empezar, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ellos? Claro. Eso es nivel político de alto nivel, claro. Muy bien, tocábamos el tema también de la violencia y la violencia a través de la palabra. Los juegos electrónicos, las caricaturas, los programas de televisión, las canciones. Vaya, tenemos promotores que denigran el lenguaje. ¿Cómo parar todo esto? ¿Cómo evitar que estos daños se sigan multiplicando y sigan lesionando el bienestar común que es la familia? Licenciado Hernández. Sí, claro. Esto es una especie, la grosería, la violencia verbal, como empoderamiento hacia las personas, principalmente a los adolescentes y jóvenes, los empodera. Definitivamente les da fuerza, les da poder y les da liderazgo como un gueto, les da liderazgo dentro de su grupo social donde se desenvuelven. Es una pandemia de basura mental, así como el COVID es una pandemia en este caso de basura mental que se va multiplicando y al último ya es totalmente incontrolable. Si bien es cierto, ahorita es prácticamente imposible desterrar esta neocultura o neosubcultura de tanta violencia a través de las malas palabras. Sí puede haber pasos, poco a poquito, pasos lentos, pero seguros para transformar el chip. Porque es una cuestión, Ernesto, de cambiar el chip de las y los mexicanos. Hay un síndrome que se llama síndrome del espejo, donde sobre todo los adolescentes, los jóvenes, se reflejan mentalmente, ven el éxito en la otra persona, quieren ser como ellos, y entonces se va multiplicando. Y hablando de los videojuegos, hay videojuegos que son necesariamente dañinos. Yo hablo de una triada ludopática virtual, donde participan tanto el videojuego en sí mismo, la debilidad de la mente o los factores externos que hay o que rodean a la persona que está en el videojuego, que lo hace altamente vulnerable o que lo hace altamente violento. Niños que se desvelan 2, 3, 4 de la mañana jugando, ahora se juega en línea, ya no únicamente con un aparato, sino a través en línea con
cientos o miles de jugadores en el mundo y están a las 2, 3 de la mañana. ¿Y qué pasa? No quieren estudiar, no quieren estar en la escuela, están irritados, siempre traen sueño, unos ojerones hasta acá, hasta los cachetes. Entonces, sí tenemos que reglamentar eso y ponerle en casa, como decía Góngora, ponerle un límite a través de la disciplina, a través del control, porque definitivamente no hay una legislación ni a corto ni a mediano plazo con este gobierno, porque si ni ellos leen, pues con más van a trabajar en los procesos educativos para desterrar esa soez mexicana. Quiero agregar algo a eso, licenciado, maestro José Carlos. Sí. De hecho, se ha dicho de sanciones que habrá con grupos que si cantan ciertas canciones, cierto tipo de canciones, van a ser sancionados. A la hora de la hora no pasa nada. Y como no pasa nada, pues lo siguen haciendo. Es correcto. Por ahí tengo una colección de melodías de canciones, no melodías, canciones grotescas, dirigidas a la mujer. Estas me las pasaron unas personas de Sinaloa, donde instan a una mujer a matar, cómo ser sicaria, cómo decapitar a los oponentes, ¿sí? Y digo, pues ¿a dónde hemos llegado para que esto vaya dirigido a la mujer? Y entonces sí hay mujeres sicarias, sí las hay. Y pues nuestra cultura va cambiando y el lenguaje que se usa, así, de esas melodías, pues también es un lenguaje no apto, vamos a decirlo así, totalmente soez. Y gustan esas canciones. Y claro, esas no las he distribuido a nadie. Pues las tengo como algo de museo ahí, ¿no? Pero pues, ¿cómo va a poner uno esa melodía? ¿Cómo se la va a enviar a alguien? Pues no, ni para ver cómo es. Vale la pena hacer eso. Muy bien, pues muchas gracias. El tiempo nos rebasó. Mario Góngora, muchas gracias. El licenciado José Carlos Hernández Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias al staff de Diálogos al Desnudo. Continuamos nosotros con esta plataforma. Gracias por seguirnos. En próximos programas estaremos con Mario y con el licenciado Hernández hablando de este tipo de temas y otros interesantes que tú nos puedes sugerir al correo electrónico ernestosalayandía@gmail.com. Bonita tarde, bonito día. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Ernesto, y vamos por las hamburguesas. Órale. Vámonos por las hamburguesas. Gracias. Gracias. Esto fue una edición más de Diálogos al Desnudo, periodismo de fondo. Productor Ernesto Salayandía García.